Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Perfecto, buenísimo. Gracias, Nico, hace mucho que no te veía, es un placer verte nuevamente, que el Señor te bendiga. Y me decía Nico recién cuando arrancamos, esperemos que se sienta cómodo Emma entre nosotros. Y me parece a mí, ustedes me escuchan bien porque por ahí veo como que la máquina tiende a tildarse. ¿Está perfecto? Listo. Espero que te sientas cómodo entre nosotros, me decía Nico, y el otro día le decía a los chicos en la reunión de jóvenes, yo me siento como en la casa, ¿no? Capaz que por ahí me van a ver un poquito entre ustedes, ¿no? Metafóricamente hablando, me van a ver en pantufla. Le decía al Marce el otro día, todavía no me atrevo a abrir la heladera, pero me siento muy cómodo, gracias. Gracias por la invitación, gracias por permitirme estar con ustedes y poder acompañarlos en este tiempo tan especial, tan difícil que estamos viviendo. No hace falta aclarar mucho todo esto y la necesidad de seguir congregándonos y de seguir escuchando la palabra de Dios y de lo que Dios tiene preparado para cada una de nuestras vidas. Yo los voy a invitar a que busquemos en el libro de Josué, vamos a ir al Antiguo Testamento, Josué capítulo 6, Josué capítulo 6, y vamos a ver juntos algunas cosas que Dios tiene preparado para cada una de nuestras vidas y lo que Dios ha preparado para cada uno de nuestros corazones. Y yo pensaba en esta noche para compartir y hablar de cómo nos cuesta muchas veces esperar el milagro, la salvación de Dios en silencio. Cómo nos cuesta esperar cuando Dios está obrando en su perfecta voluntad, nos cuesta esperar en silencio, sin quejarnos, sin murmurar. Y cuesta mucho, ¿verdad? Somos muy impacientes. Y yo los invito a que leamos allí Josué capítulo 6, la conquista de la tierra de Canaán, la conquista de Jericó, y de cómo el pueblo de Israel fue tomando posesión de la tierra prometida. ¿Se acuerdan que los galaditas y los ruenitas y media tribu de Manasés ya se habían establecido de este lado del río Jordán, pero también acompañaron a la gran conquista del otro lado para que las otras tribus o el resto de las tribus pudieran establecerse? Y dice la Biblia allí, ahora Jericó estaba cerrada, estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Versículo 7. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, y pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y dice el versículo 9, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué, dice el versículo 10, mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, y entonces gritaréis. Hasta acá
por el momento la palabra de Dios y esta historia, porque después el final la conocemos. Pero dice la Biblia algo que a mí me interesa y me llama mucho la atención. Durante 7 días, dice que el pueblo de Israel tenía que estar en absoluto silencio. Y es algo que nos cuesta y nos cuesta mucho, ¿verdad? Permanecer en silencio o esperar en silencio los milagros de Dios, o esperar en silencio la voluntad de Dios. Somos muy impacientes. Quizás tenga que ver porque vivimos en tiempo y espacio, sabemos que el tiempo corre de manera apresurada. En realidad somos nosotros que vivimos la vida misma y creemos que la respuesta de Dios no llega y nos ponemos muy ansiosos y esperamos la respuesta y la salvación de Dios ante situaciones que vivimos o circunstancias en las cuales estamos esperando que Dios nos conteste. Muchas veces tiene que ver con oraciones que hacemos o pedidos de situaciones que nos aquejan. Y yo pensaba en esta situación, debían esperar 7 días. Un día, y el pueblo se tenía que levantar de mañana y tenía que girar y rodear la tierra, la ciudad de Jericó y los muros. Pero el 7º día debían hacerlo 7 veces. Y después iban a sonar las bocinas y cuando Josué diga, el pueblo tenía que gritar a gran voz. Todos conocemos la historia de lo que pasó. Los muros se cayeron. Y el milagro de Dios ocurrió. Solamente una sola persona y su familia, cuenta la historia bíblica, por causa de su fe, que vivían en la tierra o en la ciudad de Jericó, se salvaron. Fue Rahab. Y cuenta la Biblia, cuenta la historia, que por causa de la fe de esta mujer, no solo su familia y sus propiedades se salvaron, sino que por causa de su fe, ustedes y yo fuimos beneficiados. Porque cuando vamos al libro de Mateo y a la genealogía del Señor Jesús, encontramos a esta mujer dentro del linaje del Señor Jesús, que tuvo el privilegio y la honra de ser halagada y poder estar dentro de la galería de la fe allí en Hebreos capítulo 11. Pero dice la Biblia, y en esto quiero que nos detengamos a meditar en esta noche, en el silencio que tenemos que guardar mientras esperamos los milagros o mientras esperamos la voluntad de Dios. ¿Qué es el silencio? Cuando nosotros hablamos de silencio, estamos haciendo referencia a un estado en el que nos tenemos que encontrar. Es un estado en el que no hay ningún tipo de ruido o no se oye ninguna voz. Es pensar en la ausencia del sonido, es abstenernos de hablar. Y el pueblo debía permanecer 7 días en silencio. Yo pensaba, qué difícil que es. Ustedes saben que Alfonsina, mi nena más grande, tiene 8 años, no le gusta mucho salir conmigo. Cuando vamos a hacer las compras, Alfonsina no le gusta salir mucho conmigo. Porque me dice Alfonsina, vos con el que te encontrás te ponés a charlar y te conversás y tardamos un montón, no le gusta. Y a mí me costaría un montón estar 7 días en silencio, tener que estar callado. Pero ustedes saben que este silencio hace referencia a no tenían que murmurar, no se tenían que quejar, no tenían que cuestionar absolutamente nada. Tenían que estar callados, tenían que estar en silencio mientras esperaban la voluntad de Dios. Pero qué difícil que se nos hace a nosotros esperar en silencio los milagros y las respuestas de Dios. Yo no sé qué ha preguntado o en qué área de nuestras vidas en estos momentos estamos consultando o esperando a Dios que se haga su voluntad. Y muchas veces nosotros creemos que Dios no nos escucha, muchas veces creemos que Dios no nos responde y muchas veces creemos que el tiempo se nos está pasando. Me hace acordar de la canción de La Hormiga, ¿se acuerdan? Ese grupo, esa banda de música cristiana, cuando cantaban la canción de la pareja, ¿se acuerda que estaba esperando ansioso? Maestra de escuelita será yo pienso, la que canta el coro, bien pues, ¿se acuerdan la canción? Y entonces él va a hablar con el pastor y dice, dale pastor, se me está pasando el tiempo. Y muchas veces creemos que la respuesta de Dios no llega y creemos que el tiempo se nos pasa. Vivimos en tiempo y espacio. Y yo no sé qué le estarán preguntando cada uno de ustedes a Dios. ¿Qué esperarán de Dios? ¿Respuesta sobre qué? ¿Qué carrera tengo que estudiar? ¿Qué decisión tengo que tomar? Pero muchas veces nos lleva a impacientarnos. Y muchas veces ese tiempo de impaciencia tomamos decisiones y muchas veces nos lleva a veces a quejarnos delante de Dios. Yo pensaba, en teoría nosotros veíamos una materia
que llamaba Teoría de la Comunicación. Y en Teoría de la Comunicación veíamos los 5 axiomas de Paul Waxlawitz. Este hombre, que era filósofo y psicólogo, basó sus teorías en la teoría de la comunicación de las personas. Y él habló de 5 axiomas, ¿vieron? Un axioma es algo lógico que no necesita ser demostrado. Y él decía en su primer teoría o en su primer axioma en la teoría de la comunicación, él decía que no existe la no comunicación, porque no existe la no conducta. No podemos no comunicar. Y aun cuando una persona guarda silencio, supónganse en relaciones de pareja, muchas veces cuando hay alguno de los dos en una discusión o en un intercambio de palabras, y uno dice, se quedó callado, o uno dice, guau, viste, te dejé callado. Y dice, mirá, está en silencio, se enojó. Claro, no existe la no comunicación, porque esa persona lo que está comunicando y lo que está diciendo es que no tiene ganas de hablar. Para un cachito, quiero estar en silencio un ratito, no tengo ganas de hablar. Y yo pensaba que muchas veces creemos que Dios no nos escucha y Dios no nos contesta. Nosotros cantábamos una canción en las reuniones de jóvenes que dice, porque sé que estás orando tu perfecta voluntad. ¿Se acuerdan? Una canción de Marco Witt, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma. Y es en ese momento en los que creemos que Dios no nos contesta, en los que nosotros tenemos que guardar silencio. Y esa es la parte que más nos cuesta. Yo recién decía que cómo nos cuesta esperar en silencio, porque el reloj avanza, porque el reloj no se detiene y porque muchas veces nosotros creemos que la vida se nos está pasando de manera rápida y queremos que Dios nos conteste apresuradamente. Yo pensaba en esta promesa y en este milagro que hace el Señor con el pueblo de Israel. Pero el Señor les dice que tenían que estar, no tenían que gritar, no se tenía que oír su voz, no tenía que salir palabra de su boca hasta que el día que él lo diga. Y yo pensaba en el Salmo 37. Vieron que muchas veces meditamos en el versículo 4 y en el versículo 5, porque es el que más nos acordamos de la canción de Owen de Marco Witt, ¿no? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Pero dice el versículo 7, guarda en silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. No te alteres, esperemos en silencio. Y ese esperar en silencio tiene que ver con no murmurar, tiene que ver con no quejarnos. Anoche compartíamos con los hermanos, estamos estudiando con los varones de la iglesia las parábolas de Jesús. Y ayer compartíamos la generación de quejosos, Mateo capítulo 11 o Lucas capítulo 7. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le dice que si van a las plazas y están aquellos que tocaban la flauta, y en un momento, para no perderme, habla de Juan el Bautista? ¿Y se acuerdan? Estaba Juan el Bautista y ustedes hablaban de cómo se vestía. Y dice el Señor, ahora está el Hijo del Hombre, y se queja porque se junta con, ¿se acuerdan? Con los publicanos y pecadores. Nada les cae bien. ¿Hasta cuándo voy a estar con esta generación de quejosos? Nos vivimos quejando. Todo el tiempo nos quejamos. Y la queja es una actitud. Y la actitud tiene que ver con la predisposición para el acto. A veces le pedimos algo al Señor y en vez de esperar, salimos de su presencia y nos empezamos a quejarnos. Todo el tiempo nos quejamos. Y yo pensaba en esto, ¿no? Aguardar en silencio el milagro y la respuesta del Señor. El Señor responde. Siempre se nos ha enseñado que el Señor responde con esperar, o el Señor nos responde de manera positiva, o el Señor nos responde de manera negativa. Pero yo siempre pensé en esto, ¿no? De manera positiva o negativa, que en relación a lo que yo quiero o a lo que yo espero. Y si en lo negativo para mí es positivo para el Señor, pero la idea es esperar y es aguardar en silencio. Cuando Jeremías escribe los lamentos, allí en Lamentaciones capítulo 3, Lamentaciones capítulo 3, Jeremías habla de estos lamentos y deja escritos 5 lamentos, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel, después de que es llevado, el pueblo de Judá, que es llevado a la cautividad y que caen bajo el dominio del imperio babilónico, dice que se lo lleva, ¿se acuerdan? Que se lo lleva en 3 periodos.
al pueblo. Se habían llevado primero a los sabios, a los entendidos, entre los cuales estaba Daniel y sus amigos. Después se llevaron a los hombres que tenían algún oficio, aquellos que tenían propiedades, pero dejaron a los pobres, a los que no servían. Con ellos se quedó Jeremías, ¿se acuerdan? Y en ese momento de dolor y de angustia, Jeremías escribe 5 lamentos. Y en el capítulo 3, Jeremías habla de 3 buenos, los 3 buenos de Jeremías, siempre pienso yo. Y cuando uno habla de algo bueno, es algo de que no hace mal, de algo que beneficia, de algo que no hace daño. Y dice Jeremías, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Lamentaciones capítulo 3, versículo 25. El tercer bueno es, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Pero el segundo bueno, el capítulo 3, versículo 26, dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Es bueno esperar en silencio. Lo contrario sería, y lo malo para nuestra alma, para nuestros corazones, sería esperar que la respuesta va a llegar. ¿Cuándo va a llegar? A veces hay que esperar. Hoy meditaba en Segunda de Reyes capítulo 25. El último rey de Judá fue Joaquín. Joaquín fue llevado en cautiverio con el imperio babilónico, se lo lleva en cautiverio al rey Joaquín. Y dice la Biblia, cuenta en Segunda de Reyes capítulo 25, versículo 37, léanlo después en su casa, que vino un rey que fue el hijo de Nabucodonosor, y dice que lo libera, lo saca a la cárcel a Joaquín, y ya lo invita a ser parte con los otros reyes, y tuvo una mejor posición. ¿Saben cuánto tiempo había pasado? 37 años había estado preso. No sé cuánto durará la respuesta o cuánto tardará la respuesta de Dios. Pero después de 37 años, Joaquín tuvo un lugar de privilegio. Fue partícipe de esa mesa y tuvo mejor posición que los reyes que habían caído en cautiverio del mano del imperio babilónico de los pueblos de alrededores. ¿Cuánto demora la respuesta del Señor? No lo sé, porque no conocemos los tiempos del Señor. Dice, ¿se acuerdan Hechos capítulo 1? Cuando el Señor asciende a los cielos y están allí los discípulos mirándolo. Entonces le hacen una pregunta, Señor, ¿cuándo vas a restaurar a Israel? ¿Lo restaurarás en este tiempo? Nos toca a vosotros saber los tiempos y las horas que puso el Padre en su sola potestad. Muchas veces queremos saber y nos intrigan los tiempos de Dios. No sabemos cuándo el Señor nos va a venir a buscar. Nos da algunos parámetros o algunos indicios que tampoco nos permite determinar el tiempo, pero dice que va a ser como ladrón en la noche. No sabemos cuándo el Señor nos va a venir a buscar, porque el Señor no nos ha dejado ninguna señal a la iglesia. Las señales son para el pueblo de Israel, no para nosotros. Pero hay acontecimientos y situaciones que están pasando que nos llevan a pensar que el Señor Jesús viene pronto y viene a buscarnos. Pero mientras esperamos la salvación del alma, mientras esperamos, la salvación y el arrebatamiento de la iglesia, mientras esperamos que el Señor venga por nosotros, los redimidos, esperemos en silencio. No nos quejemos. Sigamos aguardando, contentos y alegres. Miren, estoy compartiendo con los chicos, estamos trabajando con los jóvenes, con Romy acá en la iglesia en Cutralcó, y estamos trabajando, los influencers, le dije yo. Tenemos que generar influencia en el mundo que nos rodea. Hemos sido llamados a ser distintos y diferentes. Y empezamos a hablar y a trabajar del Sermón del Monte. Parece medio tedioso, ¿no? Pero es algo maravilloso, es re lindo. Y arrancamos con las bienaventuranzas. Y ustedes saben que las bienaventuranzas son el carácter del cristiano. Y allí la bienaventuranza no termina allí el Sermón del Monte. El Sermón del Monte tiene 3 capítulos. Y yo pensaba que la bienaventuranza, alguien dijo alguna vez, ¿qué es bienaventurado? Y alguien lo definió y dijo, dichoso, dichoso. Alguien dijo 3 veces feliz. Entonces yo le decía a los chicos, supongamos que sea 3 veces feliz. Entonces podemos decir, feliz, muy feliz, recontra felices. Pero muchas veces ese carácter que debe fluir de cada uno de nuestros corazones no lo demostramos. Nos vivimos quejando como se queja el resto. Y en vez de aguardar en silencio la salvación de Dios, en vez de ser distintos y diferentes al mundo que nos rodea, somos tan iguales y parecidos a ellos. Dice acá
bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Saben cuánto tuvo que esperar el pueblo? 70 años. 70 años tuvo que esperar en cautiverio en Babilonia para que después puedan ser liberados y así recuperar la libertad. Pero yo también pensaba en el ejemplo maravilloso que tenemos de aguardar en silencio la salvación de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos en Levíticos capítulo 1, allí Dios lo llama a Moisés y habla con él, y le da instrucciones minuciosas, con lujos y detalles sobre cómo le da detalles minuciosos de cómo debía ser las ofrendas, el sacrificio y la adoración. Y se acuerdan que menciona 5 animalitos que debían ocupar el lugar, se acuerdan del pecador para el sacrificio. Y cada uno de estos animalitos son cristocéntricos. Cada uno de ellos nos habla de el carácter de Cristo en diferentes aspectos. ¿Se acuerdan que nos habla del buey o del becerro? Nos habla del macho cabrío, nos habla del palomino y nos habla de la tórtola, pero también nos habla de la oveja o del cordero. Y cada uno de estos animales, yo decía recién, tipifica el carácter de Cristo. Y cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 53, Isaías 53, miren lo que dice del cordero. Isaías 53, 7. Dice la Biblia, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y allí el cordero nos tipifica a Cristo en cuanto a su entrega voluntaria, sin resistencia, pero en tercer lugar en silencio. El Señor Jesús, en su entrega, como un cordero, como una oveja delante de sus trasquiladores, estuvo en silencio. Y cuando nosotros vamos a los evangelios, vayan anotándolo, yo solamente se los voy a mencionar. Cuando vamos a Mateo capítulo 26, versículo 51, versículo 51 al 63, el Señor Jesús está frente a las autoridades religiosas, ante el sumo sacerdote, y dice la Biblia que el Señor Jesús estaba en silencio, delante de aquellos que lo acusaban. Pero cuando vamos a Mateo capítulo 27, versículo 14, o a Juan capítulo 19, versículo 10, la Biblia dice que el Señor Jesús estuvo en silencio ante Pilato. Y cuando vamos a Lucas capítulo 23, versículo 9, que lo llevan ante Herodes, dice la Biblia que el Señor Jesús estaba en silencio. Estuvo en silencio ante las autoridades religiosas, estuvo en silencio ante la autoridad o ante la ley de Pilato, estuvo en silencio ante el mundo. El Señor Jesús aguardó la salvación de Dios en silencio. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta no quejarnos? ¿Cómo nos cuesta guardar en eso que tanto le hemos pedido a Dios? Que queremos que se haga su voluntad, pero que muchas veces nos quejamos porque la voluntad de Dios muchas veces no tiene que ver con nuestra voluntad. Yo lo entendí esto el 11 de septiembre del año 2011, cuando nacía nuestro primer hijo Francesco, 9 meses aguardando con ansias. Y cuando llegó el momento del parto, nos llama el doctor y nos dice, su hijo ha nacido muerto. Y lo que tanto esperábamos y anhelamos y deseamos se convirtió en tristeza. A veces nos cuesta, y cuando es la voluntad de Dios y llega la respuesta y no es como nosotros queríamos. Y ahí hay que estar en silencio. Y uno va a la presencia de Dios. Y yo en particular, yo no me quejé. Yo le di gracias. No entendía en ese momento qué es lo que quería Dios con nuestras vidas. Pero algo les puedo asegurar, era su voluntad. Aguardar en silencio la respuesta del Señor. Muchas veces nos duele, muchas veces nos cuesta esperar. Yo no sé qué aguardamos, yo no sé qué esperamos, pero a veces nos apresuramos y cometemos errores que terminamos pagando caro después. Pero yo quisiera compartir también allí, en Hechos, capítulo 8, versículo 32,
cuando Felipe se encuentra el evangelista con el etíope, el eunuco, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo que permitió que este hombre de esta manera pudiera entregarle su corazón a Cristo? ¿Qué fue? Fue el silencio del Señor. Porque dice el versículo 31, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Porque él estaba leyendo una porción de la Biblia, estaba leyendo Isaías 53, ¿se acuerdan? ¿Entiendes lo que lee? Le dice Felipe. Y él dijo, ¿cómo podré entender si no hay nadie que me enseñe? Y rogó a Felipe que le explicase. Y dice el versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de los trasquiladores. Así no abrió su boca y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada en la tierra su vida. En el silencio del Señor Jesús, o con el silencio del Señor Jesús, el etíope eunuco llegó a los pies de Cristo. Pero yo quisiera terminar en esta noche compartiendo allí en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. El pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud de Egipto. Habían salido corriendo, pero cuando empezaron a mirar hacia atrás se dieron cuenta que el faraón los perseguía y empezaron a tener miedo y se empezaron a quejar. Tal fue la queja que en algún momento exclamaron y expresaron que hubiese sido mejor quedarse en Egipto y seguir sirviendo al faraón. Y dice el versículo 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? El pueblo se queja y murmura. Entonces Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Quiera el Señor que ese sean nuestros pensamientos y que nos vayamos a descansar reflexionando y meditando en estas palabras. No sé qué le han pedido cada uno de ustedes en oración, qué están aguardando o cuál es la respuesta que esperan de parte del Señor. Pero quiera el Señor que podamos aguardar en silencio. Y cuando el Señor quiera, empecemos a gritar de alabanza y adoración, disfrutando porque los muros se cayeron y el milagro del Señor obró. Quizás no sea como nosotros esperemos, pero sí se haga la voluntad de Dios en todas nuestras vidas. Muchas gracias por la invitación. Que el Señor les bendiga.